Muy buenos días, mi nombre es Carlos y quiero darte una calurosa bienvenida al programa Contigo de nuestra Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia. Esta mañana estoy acompañado de mi hermano Pedro Longoria, con quien hemos preparado este mensaje. Buenos días, hermano. Buenos días, Carlos. En este hermoso sábado, le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo este mensaje que esperamos sea de bendición para tu vida. Te informo que puedes escuchar y ver este programa en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En la página de nuestra iglesia también encontrarás, aparte de estos videos, los cultos de predicación que se suben cada domingo a las 11 de la mañana. Si los quieres consultar, ahí están disponibles. O si no, el domingo mañana, verlo en vivo a las 11 de la mañana, tenemos transmisión directa de este culto. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con tus familiares, amigos, quien tú crees que le puede ser de bendición escuchar este mensaje. Pues vamos a dar comienzo a este mensaje, cuyo título es... La vida de Moisés. Comenzamos. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Moisés. Moisés, para el pueblo judío, fue un personaje importantísimo porque resultó ser el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Dios utilizó a Moisés para poder rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que estaba en Egipto. Hubo una promesa que Dios le hizo a Abraham. Cuando Dios le pide a Abraham que salga de su tierra y de su parentela hacia un lugar desconocido, que Abraham no sabía cuál era, pero Dios le estaba prometiendo que le iba a entregar esa tierra a su descendencia, pero le hace la advertencia. Dios en ese sentido es claro y revela las cosas de una manera clara, y le dice a Abraham: le voy a dar esta tierra a tu descendencia, dice, pero ellos van a ser esclavizados durante 400 años en Egipto, pero después de eso yo los sacaré con poder. Entonces, para que Dios cumpliera esta promesa, se apoya en la persona de Moisés. Hay un contexto ahí en cuanto a la forma en cómo Moisés es criado por la hija de Faraón. No nos vamos a meter mucho en esta historia, pero ya cuando Moisés finalmente entiende y acepta el llamado que Dios le estaba, la tarea que Dios le estaba dando para ir a Egipto y decirle al Faraón que debería de liberar al pueblo, yo quisiera que pensáramos en ese momento, en ese contexto, en donde ya Moisés está delante de Faraón y lo está utilizando para poder sacar al pueblo. Finalmente, dice la Escritura, todo esto lo podemos encontrar ahí en el libro de Éxodo, finalmente Dios se manifiesta con poder a través de las 7 plagas, la última de ellas, la más letal, porque pues mató a todos los primogénitos de los egipcios, y bueno, finalmente el pueblo sale. Dios le asignó una tarea titánica a Moisés, lo usó para conducir al pueblo de Israel en ese tránsito para ir de la opresión y de la esclavitud, para ir del dolor y la desesperanza a la tierra prometida.
el pueblo de Israel estaba sumamente afligido, estaba esclavizado, pues los ponían ahí de manera muy cruel a construir pues las grandes maravillas de ahí de Egipto, y había una queja constante, durante muchos años hubo una queja constante de parte del pueblo para con Dios, y dice la Escritura que Dios escuchó esta oración y preparó la vida y el corazón de Moisés y de Aarón para esta tarea, una tarea titánica, definitivamente. Ahora, pues Dios lo llama y lo prepara para hacer esto por una razón fundamental, por el amor que Dios le tenía al pueblo de Israel. Y ese mismo amor que Dios le tuvo o le tiene al pueblo de Israel es el mismo amor que nos tiene a nosotros, a cada uno de los cristianos, es el mismo amor que Dios tiene para con su iglesia bautista, Príncipe de Paz. Hay un amor profundo de parte de Dios para su pueblo, para nuestra iglesia. Y bueno, justamente por la promesa que le había hecho a Abraham, es que Dios prepara a Moisés. Dice ahí en el libro de Génesis, capítulo 12, el verso 7, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, Dios no se equivoca, hermanos, amigos que nos escuchan. Yo creo que tú estarás de acuerdo con esto, Carlos. Dios no se equivoca, Él tiene sus tiempos perfectos, Él sabe el porqué de las cosas, y sobre todo que debamos de entender que Él tiene todo el control de las cosas. Entonces, por el gran amor que Él le tiene a su pueblo, a la descendencia de Abraham, fue que Dios llamó y usó a Moisés. Decíamos ahorita, ciertamente un trabajo muy, muy difícil, una ardua tarea con sus altibajos muy marcados, con un Moisés que sí, ciertamente se desesperó, se cansó, se agotó, pero por la misericordia de Dios, Moisés cumplió con la tarea. Y Carlos, Moisés era un tipazo. Ahí en Éxodo 11:3 dice la siguiente manera, dice: Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, y tanto los funcionarios del faraón como el pueblo egipcio lo respetaban. Definitivamente la posición que tenía Moisés delante del faraón, delante de los funcionarios del faraón y delante del pueblo de Israel era muy superior a cualquier otro. Pudiéramos decir que era un tipazo, ¿verdad? Pero... no, y aparte, como tú dices, cómo Dios prepara, pues no era un jovencito Moisés. Ya cuando lo llama, pues, a que sí, vaya a liberar al pueblo, ¿tenía qué? ¿80? Sí, Bueno, 70 y tantos, 70 80. y tantos. Imagínense, esa edad apenas iba a empezar a hacer lo que Dios le mandó. Entonces, pues también era, como le dice a Dios, de entender que era pues tartamudo, que sí, le dice: yo soy de hombre que no sé hablar. Le dijo: no te preocupes, yo te voy a poner a tu hermano que él hable por ti. así es. Había sido un asesino, había matado a un egipcio, por eso huyó allá, se fue de Egipto, precisamente. Entonces era, o sea, a los ojos del mundo, pues un asesino, no sabía hablar bien, ya estaba viejo, pero pues Dios es el dueño de todo, el amo y señor. Él puede hacer lo que quiera, así como Moisés lo hizo, que tomara a su pueblo y lo liberara, pues así puede hacer con nosotros, ¿verdad? No tenemos una edad para empezar a trabajar, podemos trabajar a cualquier edad. Y aparte, como dice
por ahí que todo lo que empieza tiene que acabar. Como decíamos, Dios estuvo trabajando en la vida de Josué para ponerlo como sucesor de Moisés, como dice en Deuteronomio 31:14. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Alguien podría pensar, leyendo todo el capítulo, que pues tal vez Dios fue injusto al no haberle permitido a Moisés entrar en la tierra prometida después de todo lo que había hecho, más de 40 años, pero pues nosotros somos humanos, ¿verdad? No podemos entender la mente de un Dios, pero sabemos que nuestro Dios siempre es justo. Él sabe sus motivos, sus pensamientos son muy arriba de nosotros, su conocimiento es infinito. Pues obviamente no son nuestros pensamientos limitados de un ser humano, terrenal, y ni nuestros conocimientos pues, se pueden igualar ni a la uña del dedo chiquitito por de nada, Dios, por nada, a lo que Él sabe, ¿verdad? definitivamente. Entonces es su obra, su pueblo, y así como trabajó en ese tiempo, trabajará en nosotros también, para llevarnos, para conducirnos y para sacar pues lo mejor de nosotros, para servirle a Él, que pues, ese es el objetivo. Sí, definitivamente. Y bueno, pues como bien decías, 40 años estuvo Moisés al frente del pueblo, soportándolo, porque digo, si ya conocemos la historia, era un pueblo terco que siempre estaba murmurando en contra de Dios, alejándose de las instrucciones que Dios le había dado al pueblo precisamente a través de Moisés. Y pues bueno, después de toda esta ardua labor que Moisés había realizado, Dios le dice, bueno, ¿sabes qué? Pues tú ya no vas a entrar a la tierra prometida. Dios tenía sus razones para no dejarlo entrar. Y entonces le dice, prepárate porque Josué es el que te va a suceder. Y bueno, Dios le da oportunidad a Moisés y dice, mira, súbete aquí al monte y todo lo que mires, esa es la tierra prometida. Bueno, finalmente, pues, Dios sí le permitió cuando menos que pudiera ver eso. Ahora, ¿a qué viene este relato de Moisés? Bueno, justamente viene pensando en la vida y en el ministerio del pastor Víctor Martínez. Ellos, él, su esposa Andy, sus hijos Víctor Eliezer y Valentina, llegaron a la vida de la iglesia en un momento oportuno, muy, muy oportuno, en donde como iglesia estábamos necesitados justamente de la guía pastoral, de la guía de alguien llamado por el Señor, y esto se da justo 8 meses antes de que empezara la pandemia, y definitivamente fue un factor fundamental la presencia del pastor para empezar a tomar, cuando todos nos tuvimos que guardar en nuestros hogares, que ya no podíamos salir, obviamente las reuniones en el templo se suspendieron, la forma en que nos podíamos estar comunicando era justamente a través de las redes sociales. Y Dios lo usó de una manera poderosa. Y bueno, también un reconocimiento para el güero, porque ese Víctor Eliezer se la rifó también durante todo este tiempo, haciendo milagros con los pocos recursos que se tenían para poder levantar las transmisiones y estar a tiempo, y él cumpliendo también con su tarea y todo eso. La verdad, damos muchas gracias a Dios. La hermana Andy
también ministrando a las mujeres, ministrando a las hermanas y pues bueno, qué decir de la preciosa Valentina, que es todo amor. Entonces, justamente cuando había temor y desesperanza en nosotros como iglesia, es que Dios envía al pastor Víctor y a su familia. Nos unió a través de las redes sociales y es por eso que damos muchas gracias a Dios por su ministerio y por su vida. Pero, pues bueno, también entendemos que el Señor tiene sus planes perfectos. Él no se equivoca. Y bueno, el pastor nos comentó que él había entendido de parte de Dios que la tarea estaba completada, que el objetivo para el cual Dios lo había traído aquí había sido cumplido. Y damos gracias, muchas gracias a Dios por esto y por el ministerio de la familia pastoral. Y entendemos que, tal como lo expresó el pastor, Dios tiene planes para la Iglesia Bautista Príncipe de Paz y Dios tiene planes también para la familia pastoral Martínez Bernal. Pero estos planes son por caminos diferentes. Sin embargo, estamos confiados en que el Señor sigue en control de nuestras vidas. Siempre hemos estado en las manos de Dios. Durante todo este tiempo como iglesia, no podemos entender de otra manera más que seguimos aquí por la misericordia de Dios. Y yo sé que el Señor va a bendecir grandemente al hermano Víctor, a la hermana Andy, a Víctor Eliezer y a Valentina. Gracias familia Martínez Bernal por el amor que entregaron. Gracias porque les pudimos amar grandemente. Gracias porque nos amaron también ustedes de una manera sincera. Gracias a Dios también porque el Señor ama a su pueblo, ama a sus siervos también y Dios sigue siendo para nosotros nuestro pastor. Ciertamente los siervos van, vienen, pero el amor, la protección y la dirección de Dios es la que sigue y permanece con nosotros para siempre. Y gracias Dios, porque tú jamás desamparas a tus ovejas. Sí, sabemos que pues nuestra iglesia bautista Príncipe de Paz es eso, es una iglesia de nuestro Señor. Como dijo también mi hermano Pedro, pues los pastores pues cumplen su ciclo, se van, igual nosotros, ahorita estamos aquí, tal vez el día de mañana ya Dios nos lleve a algún otro lado, a alguna otra misión, pero esta iglesia sigue, que eso es lo importante, la iglesia es Dios y sabemos que la iglesia está dentro de cada uno de nosotros. Como dijo mi hermano Pedro, el servicio que nos dio el pastor durante la pandemia, en las mañanas a las 8 de la mañana, los devocionales, en las noches todos los días a las 8 de la noche, los estudios bíblicos, y fue todos los días. Entonces fue una labor que él hizo de veras, y como dice el güero Víctor Eliezer, pues él atrás, ahí en su casa, porque pues no se usaban los recursos de aquí, todos se llevaron a su casa, desde ahí se transmitía. Fue una labor que de veras, todos, como dijo mi hermano Pedro, todos encerrados, pues esta era nuestra única fuente. Y los domingos él seguía también el culto, aunque no creo que a veces nada más venía el coro para sí, la música y nada más. 5 o 6 personas estaban aquí en la iglesia, pero no se faltó un solo domingo de estar compartiendo la palabra. Entonces, pues como dice mi hermano Pedro, es algo que le estamos muy agradecidos a la familia Martínez Bernal.
Sí, digo definitivamente, gracias hermano Víctor, gracias Andy, gracias Güero, Víctor Eliezer, gracias Valentina por este tiempo, por el trabajo que desarrollaron aquí y para nosotros, hermanos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, animémonos, la obra sigue, el trabajo sigue, las almas siguen perdidas y necesitamos hacer algo para poder cumplir con la tarea que Dios nos ha asignado en este lugar. Así es. Cerramos. Y pues bueno, le damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Te agradecemos por escucharnos esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti, así como tiene para nuestra iglesia, para nuestro pastor, para todos. Él tiene grandes planes. Si puedes compartir este podcast con alguien que necesite palabras de esperanza, de aliento, lo vamos a agradecer y sobre todo te lo va a agradecer aquel que vea esto. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo en Facebook Live a las 11 de la mañana en nuestro culto de predicación. Quiero recordarte que puedes escuchar estos programas y vernos en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página, Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder conocerte y que nos acompañes en nuestro culto muy pronto. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30, si Dios lo permite, y te mandamos un abrazo y un saludo de parte de toda nuestra iglesia. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Gracias, Carlos.